Hola, continuamos resolviendo la cartilla ICFES, ejemplos de pregunta en el área de matemáticas, publicada en febrero del 2010. Son cartillas de preparación para las pruebas Saber 11. Muy bien, la persona encargada de controlar los vuelos de helicópteros desde una torre de control usa gráficas en las que relaciona la velocidad y el tiempo de duración de los vuelos. En la siguiente gráfica se muestra la información correspondiente al vuelo de dos helicópteros que parten desde lugares diferentes. Este enunciado también corresponde a un ejercicio anterior del video que presenté previamente. Tenemos aquí que en el eje horizontal se grafica, corresponde a la coordenada de tiempo y el eje vertical corresponde a la variable dependiente, que en este caso es la velocidad. Se presenta la gráfica del helicóptero 1, que corresponde a la que tiene la línea un poco más oscura, y el helicóptero 2, que tiene la línea un poco más delgada, que la hace ver un poco más clara. Muy bien. El controlador de una torre cercana usa la información gráfica de los vuelos de los helicópteros 1 y 2 para dar una descripción del vuelo de otro helicóptero. La descripción que él hace es la siguiente. En el intervalo de tiempo de 0 a 2 horas, el helicóptero aumentó constantemente su velocidad. Luego de esto, y hasta las 3 horas, estabilizó su velocidad de tal forma que esta fue 8 séptimos de la del helicóptero 2. Muy bien. Finalizó el recorrido disminuyendo la velocidad al doble del ritmo en que el helicóptero 1 lo hizo en las 2 últimas horas de vuelo. Muy bien. De acuerdo con esto, la persona que tomó nota de la descripción puede crear el gráfico. ¿Cuál de los gráficos crearía? Entonces, vamos a ver. Inicialmente, vemos que menciona que en el intervalo de tiempo de 0 a 2 horas el helicóptero aumentó constantemente su velocidad. Entonces vemos en las respuestas de 0 a 2 horas, de 0 a 2 horas, de 0 a 2 horas, de 0 a 2 horas y de 0 a 2 horas. Observamos que en las 4 gráficas el helicóptero aumentó constantemente su velocidad. Se comporta similar, o sea, en las 3 se aumenta constantemente. Por eso es una recta inclinada, en este caso pues a la derecha. Por eso es una recta. Eso es constantemente que le dé una recta el aumento en la velocidad. ¿Listo? Por lo tanto, la primera información no nos ayuda en nada. Luego de esto, y hasta las 3 horas, estabilizó la velocidad de tal forma que esta fue 8 séptimos de la del helicóptero 2. 8 séptimos de la del helicóptero 2. Por lo tanto, tenemos que hacer esa cuenta. ¿Esa cuenta que corresponde? Vamos aquí al helicóptero 2, que es la línea más delgada, y de 2 a 3, este intervalo de tiempo de 2 a 3, observamos cómo se comportó el helicóptero 2 y vemos que tenía una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. La pareja ordenada, la segunda coordenada nos dice la proyección o la coordenada en el eje vertical y es 70. Por lo tanto, este segundo enunciado que dice luego de esto y hasta las 3 horas estabilizó la velocidad de tal forma que esta fue 8 séptimos de la del helicóptero 2, o sea, 8 séptimos de 70. 8 séptimos de 70 es igual a 80. 70 dividido entre 7 da 10. 10 por 8, 80. 80. Por lo tanto, el helicóptero en cuestión estaba viajando de la segunda a la tercera hora con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Observamos en las gráficas y vemos que aunque la velocidad fue constante en esta gráfica, la pareja ordenada nos indica que la velocidad correspondiente era de 78.7. De 78.7, o sea que esa velocidad corresponde a un punto un poco más abajo de 80. Y acá la misma historia. Pero nosotros ya vimos que el helicóptero viajaba a 80 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, esta no puede ser y esta tampoco. Queda entre estas dos. Y las dos
muestran que el helicóptero de la segunda a la tercera hora viajaba a 80 kilómetros sobre hora. Hasta el momento las dos. Muy bien. Finalizó el recorrido disminuyendo la velocidad al doble del ritmo en que el helicóptero 1 lo hizo en las 2 últimas horas de vuelo. Entonces, para el helicóptero 1, las 2 últimas horas de vuelo fueron de la cuarta hora a la sexta hora y inició con una velocidad de 90 kilómetros por hora hasta llegar a 0 kilómetros por hora. Recuerden que aunque la gráfica sea inclinada, cuando se está analizando la velocidad se tiene que concentrar en el eje correspondiente. Por lo tanto, este punto corresponde a 90 kilómetros sobre hora y este punto acá abajo corresponde a 0 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la variación de la velocidad fue velocidad final 0, velocidad inicial 90 kilómetros sobre hora, y en el caso del tiempo, el tiempo fue la hora 6, sexta hora, y el tiempo inicial la hora 4, la cuarta hora. Por lo tanto, para calcular cómo fue la disminución de velocidad del helicóptero 1 en las 2 últimas horas, lo que debemos de hacer es hacer una división, que sería velocidad final en ese intervalo, que ya dijimos que fue 0, menos 90, menos la velocidad inicial, sobre el tiempo final 6, menos el tiempo inicial 4. 0 menos 90, menos 90. Y 6 menos 4, 2. Menos 90 sobre 2, menos 45. Por lo tanto, la forma en que disminuyó la velocidad del helicóptero 1 en las últimas 2 horas fue, el número fue menos 45. Muy bien. Pero acá dice que en el caso del helicóptero que estamos estudiando, dice, se finalizó el recorrido disminuyendo la velocidad al doble del ritmo, al doble. Por lo tanto, lo que nos están diciendo, al doble del ritmo que el helicóptero 1 lo hizo en las 2 últimas horas de vuelo. Como el helicóptero 1 lo hizo a menos 45, al doble significa que tiene que darnos menos 90. Entonces, la respuesta correcta será la que, al calcularle la forma en que varió la velocidad, nos dé menos 90. Entonces, comencemos con la de acá, con la respuesta A. Para la respuesta A, vemos que haciendo el mismo proceso que hicimos para el helicóptero 1, observamos que ¿cuál es la velocidad final? En este segmento, ¿no? En el segmento que se trabaja la disminución de velocidad. Entonces sería de 3 a 5 horas y la velocidad iría de 80 a 0. Por lo tanto, velocidad final 0. Velocidad final corresponde a 0, menos velocidad inicial 80, sobre tiempo final 5, menos tiempo inicial 3. Menos 80, arriba nos da menos 80 y abajo nos da nuevamente 2. Menos 80 sobre 2, menos 40. Y tenía que darnos menos 90. Por lo tanto, esta ya no es. Esta no es. Sin embargo, veamos si esta cumple. La misma historia, tenemos que hacer el mismo proceso. Calcular también la correspondiente variación en la velocidad. En este caso tenemos, vamos aquí, la última etapa de recorrido la presenta en un tiempo que va desde la tercera hora hasta este punto aquí, y ese punto ahí se indica por medio de esta pareja ordenada, es el punto 3.88 horas. Entonces aplicamos la misma regla. Velocidad final corresponde a este punto y este punto corresponde a velocidad 0. 0 menos 80, velocidad inicial, 0 menos 80 sobre tiempo final, como dice esta pareja ordenada aquí,
El tiempo final es 3,88 menos tiempo inicial de ese intervalo, 3. Entonces, 0 menos 80 nos da menos 80. Y 3,88 sobre 3, menos 3, perdón, nos da 0,88. Menos 80 sobre 0,88 nos da menos 90. Por lo tanto, esta estaría bien. Bueno, para concluir este ejercicio, ¿qué observamos que pide el ICFES? Primero, interpretación gráfica para ver de 0 a 2 horas, de las 2 últimas horas, de la segunda a la tercera hora, además de lograr localizar mediante las parejas ordenadas cuáles son las velocidades correspondientes. Recordando siempre que el primer número de una pareja ordenada nos indica la coordenada en el eje horizontal y el segundo número de la pareja ordenada nos va a indicar la coordenada sobre el eje vertical. No hay que olvidar eso. Eso por un lado. Complementariamente también pregunta cómo calcular las correspondientes variaciones en la velocidad. Siempre va a ser variación de la coordenada vertical sobre variación de la coordenada horizontal. Entonces tienen que pensar en esa fórmula. Tiempo final, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O en general, si no fuera aquí velocidad, sino otra variable, y acá también, siempre va a ser coordenada final del eje vertical menos coordenada inicial del eje vertical sobre coordenada final del eje horizontal menos coordenada inicial del eje horizontal. Así es en general. Eso hay que conocerlo porque ya vemos que en este ejercicio y en otros se utilizó la misma regla. Así finaliza el ejercicio.